Buenos días muchachos, iniciamos ahora con el capítulo 9, en donde hablaremos del modelo de responsabilidad compartida en cloud, vulnerabilidades en los diseños, así como también de dispositivos móviles. Este capítulo es el cuarto del dominio 3 y está comprendido por los siguientes tópicos: responsabilidad compartida, el siguiente que es evaluar y mitigar vulnerabilidades del diseño de arquitectura, sistemas virtualizados y dispositivos móviles. En realidad en este capítulo hay muchos ítems más. Sí, los he resumido en 4, pero de todas maneras hablaré de algunos de ellos en algunos puntos a modo de resumen. Recuerden que nuestros cursos son creados para poder ayudar a las personas a tener un mejor entendimiento de los conceptos, brindando explicaciones sencillas y gráficas. ¿Y esto por qué? Porque en el examen te van a hacer preguntas de aplicabilidad de los conceptos. Entonces, la idea es que los puedas entender bien para que puedas responder a las preguntas de manera adecuada. Bien, el primer tópico habla de un tema muy importante que es la responsabilidad compartida en cloud. Un punto importante aquí es que si bien en los siguientes cuadros voy a detallar los modelos, no es necesario conocerse a detalle todos los cuadros. ¿Sí? Tal vez un poco sí saber la diferencia entre ellos, pero lo más importante es conocer que las responsabilidades deben estar claramente definidas entre la organización y el proveedor de cloud. Es más, si ustedes revisan la guía, no colocan estos cuadros, por lo menos no en este capítulo. Sin embargo, los estoy agregando para darle una vista súper rápida. Reforzando un poco nuestros conocimientos de cloud, un IaaS o Infrastructure as a Service provee y es responsable por el mantenimiento de los servicios de cómputo que brinda la organización. Esto incluye los equipos físicos hasta las máquinas virtuales, sin considerar los sistemas operativos. Lo siguiente o lo que está dentro de ello es responsabilidad del cliente, ¿sí? Y me refiero al mantenimiento de todo lo que se instale ahí, ¿no? Como las actualizaciones de los sistemas operativos, por ejemplo, que estén actualizadas las aplicaciones, etc. Por otro lado, en el PaaS o Platform as a Service, el proveedor es responsable hasta el runtime, ¿sí? Un ejemplo de runtime es Azure App Service, en donde te ofrecen toda la plataforma para que puedas crear tus aplicaciones web y tus aplicaciones móviles. Entonces, es responsabilidad del proveedor brindar el mantenimiento y dar cumplimiento de seguridad a lo que ofrece. ¿Sí? Recuerden que siempre se les puede solicitar evidencia del cumplimiento del proveedor, no solamente que nos digan por correo que se cumplen, sino que evidencien que están en cumplimiento. Y finalmente tenemos a SaaS o Software as a Service, en donde el proveedor se hace responsable de dar cumplimiento a todos los controles de seguridad, así como cumplimientos de estándares, ¿no? Un ejemplo de SaaS es el correo 365 de Microsoft o también puede ser un RP. Recuerden que lo importante de este tema es determinar claramente la responsabilidad de la organización y la responsabilidad del proveedor, así como también las responsabilidades del equipo en general, ¿no? Dentro de la organización, como por ejemplo que cada persona en la organización tenga sus propias responsabilidades, ¿no? La responsabilidad del CISO es mantener la seguridad, la de los empleados es realizar sus tareas dentro de los parámetros de seguridad, la del auditor es que se verifique el cumplimiento tanto de las políticas y de los controles de seguridad, ¿no? Por otro lado también, la organización es responsable de sus proveedores e interesados para tomar decisiones apropiadas de seguridad. Otro punto importante es que cada parte, me refiero a las personas que trabajan dentro de la organización, necesitan entender su parte de responsabilidad. Y finalmente, en caso de nuevas amenazas, se debe informar al proveedor para que tome las medidas del caso. Bien, vamos con el siguiente tópico, que es evaluar y mitigar vulnerabilidades de diseños de arquitectura. En los capítulos anteriores ya hemos visto cómo se debe proteger la información sensible utilizando algoritmos, cifrados, métodos para brindar acceso a los usuarios y las tecnologías existentes, así como también cuáles de estas tecnologías serían las más apropiadas de utilizar. En ese sentido, ahora veremos temas relacionados con hardware, con memorias RAM, con memorias ROM, IoT, es decir, ítems adicionales a los que ya hemos revisado. Entonces, vamos a empezar con los tipos de ejecución de los procesadores. Como muchos pueden saber, el procesador es el centro del sistema operativo de un CPU y maneja algunos tipos de ejecución, como son multitasking, en donde un core trabaja dos o más tareas simultáneamente. Un ejemplo de esto sería trabajar en varias aplicaciones al mismo tiempo en una computadora, como abrir un navegador y abrir un archivo Word o Excel, ¿no? Al mismo tiempo. Multicore, que contienen 2, 4, 8 o docenas de cores integrados a un solo procesador, o que incluso pueden llegar hasta tener
10.000 cores, ¿no? Un ejemplo de esto serían los celulares, ¿no? O los smartphones modernos que tienen múltiples núcleos para realizar tareas pesadas como abrir juegos y a la vez navegar en Chrome. Otro tipo de ejecución es el multiprocessing, en donde se utiliza más de un procesador para completar la ejecución de varias aplicaciones, ¿no? Un ejemplo serían las supercomputadoras en investigación científica que realizan cálculos masivos dividiendo el trabajo entre varios procesadores. Otro tipo de ejecución es el multiprogramming, que es similar al multitasking, ya que lo que realiza es agrupar o serializar varios procesos. Esto hace referencia en realidad a computadoras y servidores. Un ejemplo sería una red de servidores que ejecutan varios servicios simultáneamente para diferentes usuarios. Y multithreading, que permite realizar múltiples tareas en un solo proceso. Un ejemplo serían los navegadores web, ¿no? En donde cada una de las pestañas se ejecutan en un hilo separado, evitando que todas se bloqueen si es que alguna de ellas falla. Ahora pasaremos a hablar de los protection rings, que no es algo muy común en el día a día, ¿no? Sin embargo, se describe en la guía. La esencia de los anillos de protección o protection rings se basan en la prioridad, privilegio y segmentación de las memorias, ¿sí? En donde el ring 0 tiene el mayor nivel de privilegio y puede acceder a cualquier recurso de memoria y puede adelantarse al código que se ejecuta en cualquier otro anillo. Las partes restantes del sistema operativo ocupan el anillo 1. En el anillo 2 es donde residen los controladores de los periféricos. Y finalmente el anillo 3, que es donde reside el usuario. Como nota aparte, el modo privilegiado corre en los anillos 0, 1 y 2. Y el modo usuario, ¿sí?, corre en el anillo 3. Bien, ahora vamos a ver las memorias, que se dividen en dos partes, la ROM y la RAM. La ROM es un tipo de memoria no volátil que en condiciones normales permite solo la lectura de datos, pero no permite su modificación. Está diseñada para almacenar de forma permanente información esencial, como el firmware de un dispositivo, por ejemplo. Existen variantes, ¿no?, como lo vamos a ver ahorita, pero que permiten realizar cambio bajo ciertas condiciones específicas. Y también es parte de la BIOS, de la cual vamos a hablar en unos minutos. Y se utiliza para arrancar una PC, por supuesto. Algunas variantes son la PROM, que es igual que la ROM, pero tiene la particularidad de que se puede escribir una única vez. Luego de eso ya no se pueden realizar cambios. Luego tenemos la EPROM, que se subdivide en dos. Uno que es la VPROM y el segundo que es EPROM, en el que se puede borrar y escribir nuevamente. En la VPROM, que su nombre significa Ultraviolet Prom, se puede utilizar una luz ultravioleta sobre una pequeña ventana que tiene en el chip, como lo muestra en la figura, y volver a escribir nuevamente. A diferencia de la EEPROM, que se puede borrar la info de manera electrónica, haciéndole llegar energía por una de las patas del chip. Finalmente tenemos la Flash Memory, que es similar a la EEPROM, pero que a diferencia de la EEPROM, que borra toda la información, la Flash Memory puede borrar segmentos específicos de la ROM. Respecto a la RAM, tenemos dos tipos. La Real Memory, también llamada memoria principal, que es el tipo de memoria de acceso más rápido y que se utiliza para almacenar los datos y programas que están en ejecución en un momento dado. Es la mayor parte de la memoria de una computadora y requiere ser refrescada constantemente para mantener los datos almacenados. También tenemos la Cache RAM, que es donde se guarda la información más utilizada durante tiempos cortos, es decir, se puede acceder mucho más rápido a los datos almacenados en la cache RAM que a los datos almacenados en dispositivos más lentos, ¿no?, como los discos duros o incluso a la memoria RAM principal. La memoria puede albergar data sensible, por lo que cuando un usuario se retira de la compañía o a un equipo se le da de baja, se deben purgar las memorias, ya sean las relacionadas a la ROM, a la RAM o así también a las memorias secundarias como los USBs, memorias externas, etc. Por otro lado, existen algunos ataques para poder obtener información de las memorias principales, como el que congela la información de la memoria luego de realizar el apagado de la CPU, llamado Cold Boot Attack. Ahora vamos a hablar del firmware. El firmware es un software que contiene las instrucciones para levantar un sistema operativo y se almacena en una ROM que puede ser una BIOS o una UEFI. La BIOS es un firmware o software que es básico, que está integrado en la placa madre de una computadora. Actualmente la BIOS ha sido reemplazada por la UEFI, que tiene más funciones que la BIOS y tiene arranques más rápidos y también permite poder usar el mouse cuando entras a esa plataforma.
Hay un ataque al firmware llamado flashing que introduce cambios en la BIOS para controlar de manera remota una PC. Sin embargo, el BIOS o la UEFI manejan funcionalidades para evitar estos ataques, como el boot attestation, que impide la ejecución de cualquier software que no esté certificado o firmado, o el measure boot, que requiere calcular un hash en cada código comprendido en el arranque. Pasando a otro tópico, los sistemas basados en cliente son arquitecturas tecnológicas donde el procesamiento de datos se realiza principalmente en los dispositivos de los usuarios finales, como las computadoras, teléfonos inteligentes o tablets. Estos sistemas son diferentes a las arquitecturas cliente-servidor tradicionales en las que el servidor realiza la mayor parte del procesamiento. Estos sistemas, los basados en clientes, tienen algunos beneficios, como que el procesamiento se traslada al usuario, descargando así de recursos de procesamiento al server, como lo mencioné al inicio. Otro es que el usuario genera data usando sus recursos, sin necesidad de esperar respuesta de parte del servidor. Otro también es que un web server no recibe información de usuario, que quiere decir que se mantiene la privacidad de la data. Sin embargo, las applets generaban preocupación, ya que a menos que hayan sido escaneadas línea por línea, podrían contener troyanos, backdoors, rootkits, etc. Dos ejemplos históricos de applets son Java Applet de Oracle y ActiveX de Microsoft, que actualmente está en End of Life y End of Support. En el capítulo 5, en el minuto 28 aproximadamente, explico los términos de EOL y EOS. Java Applet y ActiveX ya no son usados. Sin embargo, JavaScript es el más utilizado actualmente en aplicativos móviles. Hay formas de atacarlo también, como por ejemplo utilizando páginas fake para clonar información de usuario. Hay controles que debemos considerar para evitar estos ataques, ¿no? Como por ejemplo mantener el browser actualizado, implementar JavaScript subset, que bloquea el acceso de un script a cualquier variable global. Este está del lado del servidor en realidad. Y también utilizar políticas de contenido seguro. Bien, estos son controles que se indican en la guía, pero en realidad también hay otros controles que se deben utilizar, como la obfuscación de código móvil, controles anti-root y SSL pinning. Bueno, de esto vamos a hablar un poco más en el capítulo 21. Así como hay sistemas basados en clientes, también hay sistemas basados en servidores, y un riesgo importante en estos sistemas es controlar el flujo de la data. El flujo de la data o data flow es el movimiento de data entre procesos, entre dispositivos y entre equipos de red. Un load balancer, por ejemplo, es un equipo que maneja el flujo de data. De este tema de load balancer hablaremos más en el capítulo 12. Un ataque que va en detrimento del flujo de la data es el DOS o Denial of Service o denegación de servicio, por ejemplo. Como consecuencia de manejar grandes cantidades de data, hay sistemas de gran escala que procesan grandes cantidades de información, los cuales se dividen en dos partes: el multiprocesamiento simétrico y el multiprocesamiento asimétrico. Y hablando de simétrico y asimétrico, ¿recuerdan cuáles eran los sistemas criptográficos simétricos o los modos de operación de estos sistemas? ¿O de los sistemas criptográficos asimétricos? Si no, pueden darle una repasada rápida en el capítulo 6 y capítulo 7 para refrescar lo que ya hemos visto hasta el momento. Muy bien, en un multiprocesamiento simétrico, todos los cores comparten todos los recursos, como el sistema operativo, memoria, etc., ¿no? Y trabajan de manera colectiva en las tareas asignadas. Un ejemplo aquí son los servidores y las computadoras personales. En un multiprocesamiento asimétrico, los procesadores trabajan de manera independiente teniendo recursos separados como su sistema operativo, memoria, etc. Y este tiene una variación que es el procesamiento paralelo masivo, donde se agrupan los AMP para trabajar en tareas únicas, ¿sí? Un ejemplo serían los smartphones. El grid computing o computación en malla es una forma de procesamiento distribuido que trabaja en paralelo y que agrupa de manera flexible una cantidad significativa de nodos de procesamiento para trabajar hacia un objetivo de procesamiento específico. Los miembros de la malla pueden entrar y salir cuando estén o no disponibles. El mayor problema de las mallas es que los paquetes están potencialmente expuestos, por lo que no son precisamente para mantener la data secreta.
Los peer-to-peer son similares a las mallas, pero la diferencia es que no están gestionadas de manera centralizada y los servicios se proveen en tiempo real. Una de las preocupaciones con esta solución es que puede consumir todo el ancho de banda y puede ser sensibles a ataque de man in the middle, ya que podría escuchar o leer toda la información entre dos puntos. En sistemas de control industrial tenemos tres tipos a revisar. El primero de ellos son los sistemas de control distribuidos o DCS por sus siglas en inglés, que se encuentran más en plantas industriales como las que son para procesar alimentos, por ejemplo. Pueden ser analógicos o digitales y operan a escala limitada, es decir, operan dentro de la misma planta, en su mayoría. A diferencia de los DCS, los PLCs, por lo general, se implementan para la gestión y automatización de diversas operaciones electromecánicas industriales, como sistemas de control en una línea de montaje, por ejemplo. Por otro lado, también están los sistemas SCADA, que se utilizan para controlar y monitorear procesos industriales y pueden gestionar sistemas en grandes áreas geográficas. De hecho, gestionan y manejan los PLCs y los DCS. ¿Sí? En la práctica, los sistemas ICS en general no siempre están actualizados y podrían estar utilizando diseños que no hayan comprendido controles de seguridad. Algunas formas de controlar seguridad son aislar sus redes o limitar el acceso físico y lógico. También puede ser restringir códigos solo a las aplicaciones que necesiten ejecutarse y que se registre cada actividad. Si desean revisar las recomendaciones de la NIST para mejorar este tipo de sistemas, está la 800-82, que es una guía de seguridad para este tipo de sistemas. Específicamente trata de ICS. Vamos con Real Time Operating System o RTOS, por sus siglas en inglés. Es un sistema diseñado para procesar datos y responder a eventos con mínima latencia, asegurando tiempos de respuesta predecibles. Tiene dos condiciones, el Hard RTOS y Soft RTOS. La condición Hard es para tomar decisiones rápidas, sin latencia, utilizadas en autos autónomos, que son los que pueden tener o no un chofer, pero que toman decisiones de frenado, manejo de cámaras, etc. La condición Soft se utiliza en donde se permiten ligeros retrasos. Hay dos tipos, los impulsados por eventos, que cambia de tarea según prioridades predefinidas, y los de compartición de tiempo, que cambia de tarea según intervalos de tiempo específicos. Respecto a la seguridad, al tener un enfoque único y código propietario, podrían ser propensos a ataques. Por ende, la recomendación aquí es que se aíslen. Son usados en automóviles autónomos, dispositivos médicos, controladores industriales, electrodomésticos inteligentes, etc. El Internet de las Cosas, o IoT, se refiere a una clase de dispositivos inteligentes que están conectados a Internet y permiten la automatización o procesamiento con inteligencia artificial en distintos aparatos o sistemas. El problema con ellos es que no cuenta con una seguridad robusta. Pueden ser un punto de ataque a una red si no son gestionados correctamente, por lo que la recomendación es que estén segmentados en una red específica, así como mantener sus sistemas actualizados. No solo están en el hogar, sino que también pueden ser utilizados en sistemas de aire acondicionado, en la iluminación o cámaras de vigilancia que son utilizados por empresas. Edge Computing, según la guía oficial, es una filosofía de diseño de red que coloca los recursos de procesamiento y datos lo más cerca posible de su fuente. Por ejemplo, en la vida real es el uso de cámaras de vigilancia inteligentes en un sistema de seguridad. Estas cámaras pueden procesar video y detectar movimiento localmente, analizando datos en tiempo real para identificar eventos relevantes, como intrusos, por ejemplo, sin necesidad de enviar constantemente la información a un servidor central. Esto reduce la latencia y el uso del ancho de banda, permitiendo una respuesta rápida ante incidentes. Además, si la conexión a Internet se interrumpe, la cámara puede seguir operando de manera independiente. Fog Computing, a comparación de Edge Computing, centraliza el procesamiento de datos recolectados por sensores en una LAN. ¿Sí? Los Embedded Systems, o Embedded Devices, perdón, son dispositivos integrados, que también son sistemas mecánicos o eléctricos que brindan automatización y control. El problema de seguridad que tienen es que la mayoría son sistemas estáticos que son difíciles de actualizar.
Esto los hace vulnerables a ataques conocidos, especialmente si no pueden recibir parches a tiempo. Un ejemplo son los cajeros automáticos. También pueden ser equipos médicos que son utilizados en cirugía robótica o autos autónomos. Los embedded devices están diseñados para ser inalterables, pero siempre existe el riesgo de fallos de hardware y errores de software que pueden comprometer la seguridad. Algunas de las recomendaciones de seguridad es que se consideren múltiples capas de seguridad en serie. Otra recomendación es actualizar los equipos de manera manual para que no se instalen actualizaciones automáticas sin que hayan sido probadas, así como también monitorear estos equipos y controlar que utilicen el último firmware actualizado luego de las pruebas respectivas. Bien, ahora vamos a hablar rápidamente de microservicios. ¿Qué son los microservicios? Bueno, pueden ser varias cosas en realidad. Puede ser la lógica del negocio, un elemento o una capacidad de una aplicación web que puede ser utilizada por otra aplicación web. Es una funcionalidad única que puede ser utilizada por muchas otras aplicaciones web también. Por ejemplo, ante una venta de un servicio o consultas de servicios, puede haber un microservicio que envíe correos. Se hace mención de microservicios aquí porque también es un tipo de diseño de arquitectura de programación. Infrastructure as Code, o IAC, es un enfoque para gestionar y aprovisionar infraestructura de TI mediante archivos de configuración en lugar de realizar configuraciones manuales. Con IAC se definen y se controlan recursos de infraestructura usando código, como servidores por ejemplo, permitiendo que se creen, que se actualicen o que se destruyan automáticamente. Esto facilita la automatización, permitiendo una gestión más rápida y segura de la infraestructura. Tenemos también los sistemas virtualizados, que son los que pueden alojar uno o más sistemas operativos. Hay varios ejemplos, como Citrix, VMware, VirtualBox, entre otros. Pero de lo que habla la guía son de dos tipos. El tipo 1, en el que no se instala un sistema operativo, sino que directamente se instala el hipervisor y sobre este se alojan las máquinas virtuales. Y el tipo 2, en donde se instala un hipervisor dentro del sistema operativo y luego, dentro de este hipervisor, se alojan las máquinas virtuales que en su mayoría son utilizados como virtual desktops. La virtualización tiene muchas ventajas, como poder utilizar al máximo los recursos de un host al separar la CPU, RAM y recursos de red para cada uno de los hosts que albergan. Y si lo llevamos a la nube, pues una máquina que te puede costar en una tienda unos $2,000 en total, en la nube podría costarte $20 mensuales o incluso tal vez no costarte nada, porque hay máquinas virtuales en nube que son gratis, como una AWS, que es una máquina virtual que no cuenta con muchos recursos, la puedes tener por aproximadamente 750 horas al mes, ¿no? Renovables cada mes por un máximo de un año que te dura la suscripción. Adicionalmente a las ventajas que acabo de escribir está la escalabilidad de los recursos en nube y su elasticidad. En escalabilidad, o también llamado escalado vertical, hace que una máquina virtual pueda incrementar su poder computacional como el CPU, la RAM, etc., para poder manejar las cargas de trabajo. Y por otro lado está la elasticidad, en donde se pueden agregar más recursos de las mismas características para atender grandes cantidades de requerimientos y librarlos cuando ya no se requieran. También se le llama escalado horizontal. Como hemos visto, se puede virtualizar los sistemas operativos dentro de un host, pero actualmente también se puede virtualizar todo, como las redes de network. Podemos hablar también de una infraestructura de desktops virtuales en donde podemos generar accesos a desktops virtuales para usuarios y tengan una desktop asignada de manera perenne, o que cuando terminen de trabajar se les reinicie la sesión y cuando se vuelvan a loguear empiecen en el estado original. Respecto a cómo gestionar la seguridad en sistemas virtualizados, hay que poner foco en algunos detalles, como la gestión de parches, ¿no? La estabilidad del host y también en los backups, ¿sí? Finalmente, veremos contenedores y serverless. Un contenedor se basa en eliminar los elementos duplicados de los sistemas operativos dentro de una máquina virtual. De otro lado, se coloca en cada contenedor una aplicación, solo con los recursos que necesita. Y los elementos que se duplican del sistema operativo son gestionados por el motor del contenedor. Hay diferentes soluciones de contenedores en el mercado. Uno de los más conocidos es Docker, por ejemplo, ¿no? Pero lo más importante aquí es conocer qué son
y cómo gestionan las aplicaciones, así como también gestionar la seguridad en este tipo de soluciones que lo vimos en el slide anterior. La arquitectura serverless, que en español sería sin servidor, se basa en que las aplicaciones funcionen sin que el usuario se preocupe de la administración de los recursos que soportan a estas aplicaciones y que se enfoque solo en el desarrollo de las mismas. Este tipo de funcionalidad es conocida como orientada a eventos, que significa que la aplicación trabajará cuando registre un evento que lo dispare, utilizando así los recursos por tiempo limitado, optimizando también así el costo. En Azure, este servicio se llama Azure Functions, ¿no? En AWS se llama Lambda, por ejemplo. Sobre los dispositivos móviles, hay otras formas de poder gestionarlos al momento de considerarlos dentro del entorno de red de una organización. Bring Your Own Device es una política en la que el usuario puede traer su propio dispositivo y conectarlo a los recursos de la empresa. Esto supone un riesgo para la empresa, ya que no todos los dispositivos cumplirán porque no tendrán features de seguridad instalados. Esta es la opción menos segura, ya que la data de la empresa estará en este equipo y también la información personal del usuario estará o podría estar expuesta hacia la empresa. La siguiente política es Corporate Owned Personally Enabled, en la que la organización proporciona al usuario el equipo móvil y este lo puede personalizar para utilizarlo, para la compañía y para su propio uso. Aquí la compañía escoge el tipo de dispositivo, ya que dicho equipo debe tener los features de seguridad ya habilitados y aprobados por la organización. Sin embargo, también es considerado riesgoso para la organización, bien sean por los ataques de malware hacia la organización o porque la data de la organización está expuesta hacia el usuario y la data del usuario también está expuesta hacia la organización. También hay otra política que es Choose Your Own Device, que les da la chance a los usuarios de escoger dentro de una lista de dispositivos cuál de ellos utilizar. Esta es una variante de las dos anteriores, ya sea porque se lo compre, el usuario, y lo use como deseo, o porque la empresa se lo brinde e igual lo use como desee. Sin embargo, habría muchos problemas de cómo determinar responsabilidades. Tiene los mismos riesgos de malware que la política anterior. La siguiente política es la Corporate Owned Mobile Strategy, que es cuando la empresa te brinda el equipo con todos los features de seguridad y no puedes utilizarlo para uso personal. Claro, eso obliga al usuario a tener dos equipos móviles, ¿no? Es la opción más segura desde el punto de vista de seguridad en realidad. Importa mucho qué opción de las indicadas hace unos segundos escogerá la organización, pero también es importante que el usuario considere algunos detalles de las políticas de seguridad, como por ejemplo, la propiedad de la data, ¿no? Si yo genero data en el equipo móvil que tengo, que me ha brindado, ¿es mío o de la empresa? Si se requiere hacer un borrado de parte de la empresa, ¿puede borrar información mía? Temas como eso se deben aclarar en realidad. La gestión de parches también es importante. Si el equipo lo compra el usuario, pero porque la empresa me indicó cuál podría yo adquirir, entonces instalar esos parches de seguridad es responsabilidad del usuario o de la organización. También se debe definir el soporte al equipo, ya sea que será asumido por el usuario o por la organización. Agregar productos de seguridad como antivirus, antimalware, etc. será responsabilidad de quién en este caso, del usuario o de la organización. También se debe establecer políticas claras en estos puntos. Se debe establecer también la política de privacidad, ya que la organización bien podría monitorear el equipo, pero podría el usuario tener información personal ahí. Imaginen que se realice un escaneo de datos de tarjeta en los equipos móviles para conocer si hay usuarios que están guardando tarjetas de clientes o compañeros de trabajo, pero otro usuario guardó sus datos de su propia tarjeta, entonces su propia información podría estar expuesta. Hay que determinar las políticas de privacidad en este punto, ¿no? Otra definición importante es la política de aceptación de uso del equipo móvil, ya que la organización brinda esto para que el usuario produzca, ¿no? Trabaje, no para usos personales. Algunos problemas comunes relacionados a la arquitectura de seguridad son los que están basados en código, porque ya sea que se hicieron arquitecturas que no fueron óptimas o porque en el código alguien de manera intencional dejó abierta la puerta para poder ingresar cuando ya se esté en producción, o bueno, también esos son los llamados backdoors, ¿no?
Se requiere mucho análisis y pruebas con herramientas de seguridad para que esto no ocurra. Otro problema es rootkit, que es un tipo de malware que busca reemplazar partes del sistema operativo para que el mismo sistema operativo no detecte que hay un comportamiento anormal. La única forma segura de eliminar un rootkit es reinstalando todo el sistema operativo desde cero, sanitizando también el storage y cualquier otro dispositivo de almacenamiento, pero la mejor forma de protegerse contra un rootkit es previniendo, no siendo reactivo. Los canales encubiertos son los que buscan enviar información dentro del sistema simulando ser una comunicación autorizada. Hay dos tipos, el Covert Timing Channels y el Covert Storage Channels. El Covert Timing Channel transmite información alterando el rendimiento de un componente del sistema o modificando la sincronización de un recurso. Un ejemplo sencillo para entender el concepto es enviar mensajes de luz utilizando linternas entre dos personas en dos edificios cercanos entre sí. Cuando uno de ellos enciende la linterna por un segundo, significa un 0. Cuando se enciende por 3 segundos, significa un 1. Con esto pueden enviar mensajes en secreto usando solo la duración de la luz como código. En este tipo de ataques, en lugar de luces, se usan tiempos de eventos en sistemas. Por ejemplo, el tiempo de envío entre paquetes en la red. Claro, para que esto ocurra debe haberse instalado primero un malware en el sistema que lea y aproveche las variaciones en el tiempo de ejecución de procesos o respuestas en un sistema para transmitir información. Los Covert Storage Channels son canales encubiertos utilizados para transmitir información de manera secreta también, aprovechando los recursos que están compartidos en un sistema, como archivos, memoria o registros. Estos canales no están diseñados para la comunicación legítima y se basan en la manipulación de este recurso compartido para almacenar datos. Por ejemplo, un programa puede modificar un archivo o un valor en memoria para representar un bit de información, un 1 o un 0, y otro programa puede leer ese recurso para reconstruir el mensaje. Son difíciles de detectar porque las actividades parecen normales dentro del sistema. Es similar al de Timing Channels, ¿no? Pero en este caso cambian los bits en un sistema compartido. La mejor defensa es implementar una auditoría detallada y exhaustiva de todas las actividades de los usuarios. También hay que monitorear y verificar las aplicaciones y analizar los archivos de registro para detectar cualquier actividad anómala. Bien, ahora sí, hemos llegado al final de este capítulo. Espero realmente que les haya servido. No olviden de suscribirse al canal y darle me gusta. Gracias. Nos vemos en el siguiente capítulo.